Imagina un taller escondido en la calle más olvidada del pueblo, donde un anciano artesano crea muñecas de porcelana tan realistas que parecen tener vida propia. Pero detrás de cada una de estas hermosas creaciones se oculta un oscuro y aterrador secreto. Lo que nadie sabe es que el alma de una joven está atrapada en una de estas muñecas, y ahora, desde más allá de la muerte, busca venganza. ¿Te atreves a escuchar la historia del artesano de almas, la creación de Diana? Prepárate para un relato de horror que te hará dudar de lo que es real y lo que no lo es. Había una vez un pequeño pueblo enclavado en un valle oscuro, rodeado de colinas cubiertas de bosques densos. Sus habitantes vivían sus vidas de manera tranquila y reservada, siguiendo las costumbres de sus ancestros sin apenas desviarse de la rutina diaria. Las calles adoquinadas serpenteaban entre casas de piedra, sus paredes encaladas resistiendo el paso del tiempo. Sin embargo, en una de las esquinas más olvidadas del pueblo, existía una calle que parecía resistir la vida misma. Esta calle, cuyo nombre había sido olvidado incluso por los más ancianos del lugar, estaba sumida en una perpetua penumbra. Los rayos del sol rara vez la tocaban, y cuando lo hacían, parecían desvanecerse al entrar en contacto con los antiguos adoquines cubiertos de musgo. Las casas que la flanqueaban eran un reflejo del olvido en el que habían caído. Ventanas tapiadas, puertas descoloridas y techos que amenazaban con derrumbarse bajo el peso de los años. Al final de esta calle se encontraba un taller pequeño y sombrío, cuyo aspecto exterior no llamaba la atención de quienes pasaban por allí, lo cual era raro, ya que pocos se aventuraban a caminar por ese lugar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y suciedad, y las telarañas colgaban de los marcos como cortinas abandonadas. La puerta, de madera oscura y agrietada, estaba adornada con un simple cartel que apenas se podía leer: Muñecas de porcelana Joel S. Joel era un hombre mayor que había vivido en ese taller durante más años de los que cualquier vecino podía recordar. Su presencia era tan discreta como la calle en la que vivía. Rara vez se le veía fuera del taller, y cuando lo hacía, su aspecto harapiento y sus ojos cansados lo hacían casi indistinguible de las sombras que lo rodeaban. Los pocos que lo conocían sabían que había sido un artesano talentoso en su juventud, famoso por sus muñecas de porcelana, que se decían tan bellas que parecían tener vida propia. Sin embargo, el tiempo había sido cruel con Joel. A medida que su fama crecía, también lo hacía su obsesión por crear la muñeca perfecta, una creación que pudiera desafiar las leyes de la naturaleza. Pasó años perfeccionando su técnica, experimentando con diferentes tipos de porcelana, esmaltes y técnicas de pintura para dar a sus muñecas un realismo que asustaba tanto como fascinaba. Los ojos de sus creaciones, en particular, eran su marca distintiva. Miraban con una intensidad que hacía que cualquiera que los viera se sintiera observado, seguido, incluso cuando estaban solos. A pesar de sus esfuerzos, Joel nunca estaba satisfecho. Siempre encontraba algún defecto en sus creaciones, una imperfección en la piel de porcelana, una mirada que no lograba captar la esencia de la vida que él tanto deseaba infundir. Este deseo insaciable lo llevó a aislarse cada vez más, alejándose del mundo exterior y sumergiéndose en sus propios pensamientos oscuros y obsesivos. Fue durante uno de esos días solitarios, mientras buscaba inspiración en los rincones más oscuros de su taller, cuando encontró algo que cambiaría su vida para siempre. Escondido en una vieja caja de madera, cubierta de polvo y telarañas, descubrió un grimorio antiguo. Las páginas amarillentas y desgastadas por el tiempo contenían secretos que ninguna persona cuerda se atrevería a explorar. En ese libro, Joel encontró un ritual antiguo que prometía lo que siempre había deseado: la habilidad de infundir vida en la porcelana. Las instrucciones eran claras, aunque aterradoras. Para dar vida a una muñeca, debía sacrificar a un ser humano inocente y transferir su alma al cuerpo de porcelana. La idea de sacrificar una vida humana hubiera horrorizado a cualquier otra persona, pero para Joel, esto no era más que un pequeño precio a pagar por la perfección que tanto anhelaba. Su alma ya estaba tan consumida por la obsesión que no dudó en poner en práctica el ritual. El primer intento fue un desastre. La víctima, una joven mendiga que había atraído al taller con promesas de comida, murió entre terribles dolores mientras Joel recitaba las palabras del ritual. La muñeca que intentó infundir con su alma se rompió en pedazos, dejando a Joel frustrado y desanimado. Sin embargo, no desistió. Durante los meses siguientes, experimentó con diferentes métodos, perfeccionando su técnica, hasta que finalmente logró su primer éxito. La muñeca resultante era una obra de arte. Sus ojos parecían estar vivos,
y su piel de porcelana brillaba con un resplandor que ninguna otra creación de Joel había tenido antes. Sin embargo, no era solo su apariencia lo que la hacía especial. La muñeca poseía una conciencia, una chispa de vida que respondía a los comandos de Joel. La había creado para ser su compañera, pero lo que no anticipó fue el horror que resultaría de su éxito. La muñeca, aunque obediente al principio, comenzó a mostrar signos de rebeldía. Se movía sola por el taller, y en ocasiones, Joel creía escuchar susurros provenientes de ella. Pero Joel no se detenía. La creación de esa primera muñeca fue solo el comienzo de una serie de atrocidades. Víctima tras víctima, Joel perfeccionó su habilidad, atrapando almas en sus creaciones de porcelana. La oscuridad que envolvía su taller crecía con cada sacrificio, y pronto, el lugar comenzó a adquirir una reputación siniestra. Se rumoreaba que las muñecas de Joel estaban malditas, que aquellos que las poseían sufrían terribles pesadillas y sucesos inexplicables. Pese a los rumores, los coleccionistas seguían acudiendo al taller, fascinados por la maestría de Joel, pero ignorantes del horror que se escondía detrás de sus creaciones. Joel, por su parte, se deleitaba en su éxito, aunque cada vez se aislaba más, evitando cualquier contacto con el mundo exterior. No necesitaba más que sus muñecas y el poder que sentía al controlarlas. Mientras tanto, la calle en la que vivía se fue desmoronando poco a poco. Las pocas casas habitadas quedaron vacías, sus dueños huyendo del ambiente opresivo que parecía emanar del taller de Joel. Las sombras se hicieron más densas y el aire más frío. Nadie se atrevía a pasar cerca del taller al caer la noche, y aquellos que lo hacían hablaban de una presencia inquietante, de ojos que los observaban desde las ventanas sucias. Así, Joel continuó su vida, perdido en la oscuridad de su propia creación, ignorando que, aunque él controlaba a sus muñecas, algo más poderoso y maligno empezaba a tomar forma en las sombras del taller. Algo que pronto se revelaría, desatando un terror inimaginable. El taller de Joel, aunque pequeño y sombrío, estaba repleto de estanterías abarrotadas de muñecas de porcelana, cada una más inquietante que la anterior. Las muñecas, vestidas con ropas elegantes y de épocas pasadas, parecían observar todo lo que ocurría a su alrededor con sus ojos de cristal. A cualquier visitante desprevenido, estas muñecas podrían parecer simplemente creaciones extraordinarias de un artesano excepcional, pero había algo más profundo y perturbador en ellas. Joel había perfeccionado su técnica a lo largo de los años, aprendiendo a capturar la esencia de la vida en esas frías figuras de porcelana. Cada muñeca era única, no solo en su apariencia, sino también en el alma que albergaba. Estas almas, atrapadas en sus frágiles cuerpos, experimentaban una existencia tormentosa, conscientes de su encarcelamiento, incapaces de escapar. Para ellas, la eternidad se había convertido en una prisión insuperable. Cada creación de Joel comenzaba de la misma manera. Una niña, joven y vibrante, atraída al taller bajo falsas promesas de un regalo o una obra de arte personalizada. Joel, con su aspecto inofensivo y su voz calmada, sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Las chicas, confiadas y sin sospechas, se sentaban en la silla de trabajo de Joel mientras él tomaba medidas, comentaba sobre las complejidades del arte de la porcelana y las hacía sentirse cómodas en su presencia. Sin embargo, el proceso real comenzaba cuando Joel se retiraba a la parte trasera del taller, donde guardaba los elementos para el ritual. Era allí donde la verdadera oscuridad de su oficio se hacía evidente. Los muros del pequeño cuarto estaban decorados con símbolos arcanos dibujados en sangre seca, y en el centro de la sala, una mesa de piedra servía como altar para los sacrificios. Cada sacrificio seguía un ritual exacto, un proceso meticulosamente estudiado por Joel en los confines del grimorio. Recitaba las palabras antiguas, grabadas ahora en su memoria, y mientras lo hacía, la vida se drenaba lentamente de la joven, su energía vital siendo transferida a la muñeca en la que Joel había trabajado durante días. Finalmente, cuando la última chispa de vida abandonaba el cuerpo de la víctima, la muñeca abría los ojos por primera vez, revelando una mirada que mezclaba terror, odio y desesperación. Estas muñecas, a diferencia de cualquier otra creación, no eran meros objetos. Eran recipientes de almas, capaces de moverse y actuar por sí mismas, aunque bajo el control de Joel. Al principio, estas almas intentaban resistir, pero con el tiempo, su voluntad era quebrada, y se convertían en las obedientes marionetas del artesano. Joel, por su parte, veía en cada nueva creación un paso más hacia la perfección,
sin darse cuenta de que estaba acumulando una deuda de horror que eventualmente tendría que pagar. La reputación de Joel se extendió más allá de las fronteras del pequeño pueblo. Sus muñecas eran codiciadas por coleccionistas de todo el mundo, que viajaban distancias considerables para adquirir una de sus famosas creaciones. Para ellos, las muñecas de Joel no solo eran obras de arte, eran objetos de prestigio, símbolos de una riqueza y un gusto exquisitos. Sin embargo, pocos de ellos sabían del oscuro secreto que albergaban estas obras maestras. Algunos coleccionistas comenzaron a notar algo extraño después de llevarse una muñeca a casa. Al principio, eran pequeños detalles, un cambio en la expresión de la muñeca, un leve movimiento en su posición que nadie en la casa podía explicar. Luego, comenzaron los ruidos. En las noches, se escuchaban susurros en las habitaciones donde estaban guardadas las muñecas, risas infantiles que provenían de la nada, y en ocasiones, el sonido de pasos pequeños recorriendo los pasillos. Los eventos fueron escalando. En una casa, una muñeca fue encontrada en el cuarto de un niño, cuando se suponía que estaba encerrada en una vitrina. La familia, horrorizada, notó que la muñeca parecía estar observando al niño. Su expresión antes inofensiva ahora era siniestra, casi malévola. En otra casa, una mujer despertó en mitad de la noche y encontró a su muñeca sentada en la cama junto a ella, con una mano extendida hacia su garganta. Los coleccionistas, aterrorizados por estos eventos inexplicables, trataron de deshacerse de las muñecas, pero siempre parecía haber una conexión persistente, como si las muñecas se negaran a ser abandonadas. Algunos recurrieron a métodos desesperados: incendiar las muñecas, enterrarlas en cementerios o arrojarlas al río. Sin embargo, estos intentos solo parecían enfurecer a las almas atrapadas dentro. Pronto, las pesadillas y los sucesos extraños comenzaban de nuevo, más intensos que antes. Los más supersticiosos afirmaban que las muñecas traían consigo una maldición, que la ira de las almas atrapadas estaba buscando una forma de vengarse. En el taller, Joel comenzó a notar cosas que antes no ocurrían. Las muñecas se movían cuando no debía ser posible, y sus expresiones parecían cambiar cuando él no estaba mirando. Una noche, mientras trabajaba en una nueva creación, escuchó un ruido proveniente de las estanterías. Al volverse, vio una de las muñecas mirándolo fijamente, con una expresión que él no recordaba haberle dado. La sensación de estar siendo observado se intensificó con el paso de los días, hasta el punto en que Joel empezó a sentirse incómodo en su propio taller. Los susurros comenzaron poco después. Eran suaves al principio, como el viento rozando las hojas secas, pero gradualmente se volvieron más claros. «Ayúdanos, déjanos ir, Joel, te vemos». Estas voces, que parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, lo acosaban día y noche. Joel intentó ignorarlas, atribuyéndolas a su imaginación o a su cansancio, pero sabía, en el fondo, que algo estaba cambiando. Un día, al entrar en su taller, encontró una de las muñecas sentada en su silla de trabajo, algo que él no había hecho. La muñeca, con su mirada penetrante, parecía estar burlándose de él, desafiándolo a tomar el control. Joel, con el corazón acelerado, la arrojó al suelo en un ataque de ira, pero tan pronto como lo hizo, sintió una presencia helada a su alrededor, como si toda la atmósfera del taller se hubiera vuelto en su contra. Los días pasaban, y Joel notaba cada vez más señales de que su control sobre las muñecas estaba desvaneciéndose. Las estanterías, que antes estaban ordenadas y bajo su dominio, ahora parecían ser el dominio de las muñecas. Se movían por su cuenta, aparecían en lugares inesperados, y siempre lo observaban con esos ojos fríos y vidriosos. Lo que Joel no comprendía completamente, aunque comenzaba a sospecharlo, era que las almas atrapadas en las muñecas no se habían rendido. Habían soportado años de tortura en silencio, pero ahora, con cada nueva creación, su poder se fortalecía. Las muñecas, que antes eran simplemente recipientes pasivos, estaban empezando a rebelarse. Y con cada día que pasaba, la tensión en el taller crecía, como una cuerda estirada a punto de romperse. Pero Joel, cegado por su obsesión, se negaba a ver la verdad. Creía que aún podía controlar a las almas que había encarcelado, que su poder sobre ellas era absoluto. Sin embargo, en la oscuridad de su taller, un plan se estaba gestando, un plan que pronto cobraría vida, igual que las propias muñecas que Joel había creado. Diana era una joven de 23 años, llena de vida y energía.
Nacida en una familia humilde del mismo pueblo donde se encontraba el taller de Joel, siempre había sido conocida por su amabilidad y su espíritu alegre. Tenía un trabajo modesto en la pequeña librería del pueblo, y aunque su vida no estaba marcada por grandes lujos, era feliz con lo que tenía. Su pasión eran los libros, las historias que la transportaban a mundos lejanos y le permitían soñar con aventuras más allá de las colinas que rodeaban su hogar. A pesar de su naturaleza optimista, Diana era también una persona solitaria. Había crecido sin muchos amigos, y aunque era querida por todos, prefería la compañía de sus libros a la de las personas. Quizás fue por esto que, cuando recibió la invitación de Joel, se sintió halagada y emocionada. El viejo artesano le había enviado una carta, escrita con una caligrafía elegante y en un papel amarillento por el tiempo, invitándola a su taller para mostrarle una obra especial que había estado creando en su honor. La carta de Joel era un tanto vaga, pero había algo en su tono que capturó la curiosidad de Diana. «Querida Diana», comenzaba la carta, «he observado tu amabilidad y belleza desde la distancia y he sido inspirado por ellas. Como humilde artesano, he decidido crear algo en tu honor, una muñeca que refleje tu espíritu y gracia. Sería un honor si aceptaras venir a mi taller, para que podamos darle los últimos toques juntos». Diana había oído hablar del taller de Joel, aunque solo de manera superficial. Sabía que era un lugar peculiar, al igual que su dueño, pero nunca había tenido una razón para visitarlo. La idea de que alguien creara una muñeca en su honor era extraña, pero también encantadora, en un modo que despertaba su curiosidad. Además, la intriga de entrar en ese misterioso taller que siempre había evitado la llevó a aceptar la invitación. El día de la cita, el cielo estaba cubierto por nubes pesadas que presagiaban una tormenta. Diana se envolvió en un abrigo ligero y tomó el camino hacia la calle olvidada. A medida que se acercaba, notó cómo el ambiente cambiaba. El aire se volvía más frío, y una quietud inquietante parecía envolver la zona. La calle, tal como siempre la había imaginado, estaba sumida en sombras, y el taller de Joel, al final de ella, parecía aún más sombrío e intimidante. Al llegar, Diana sintió un leve escalofrío recorrer su espalda, pero lo atribuyó al frío del día. Se detuvo frente a la puerta de madera oscura, y con un poco de vacilación, llamó con los nudillos. El sonido de sus golpes resonó en el silencio, y después de unos momentos, la puerta se abrió lentamente, revelando a Joel, quien la recibió con una sonrisa que, aunque amable, tenía algo de inquietante. «Diana, qué alegría que hayas venido», dijo Joel con una voz suave. «Por favor, pasa. He estado esperando este momento». Diana, con una tímida sonrisa, asintió y cruzó el umbral. El interior del taller era aún más oscuro y opresivo que lo que había imaginado desde fuera. La luz que entraba a través de las ventanas sucias apenas iluminaba el espacio, creando sombras profundas que bailaban en las paredes mientras las velas parpadeaban débilmente en los rincones. Las estanterías estaban llenas de muñecas de porcelana, cada una más realista que la anterior, sus ojos de cristal brillando con una vida falsa pero perturbadora. «Es impresionante», murmuró Diana, mientras sus ojos recorrían la habitación, tratando de no mirar fijamente a ninguna muñeca por demasiado tiempo. «Me alegra que pienses así», respondió Joel mientras la guiaba hacia la parte trasera del taller. «He trabajado durante meses en la muñeca que te quiero mostrar. Es, sin duda, la mejor que he creado hasta ahora. Estoy seguro de que te gustará». A medida que caminaban por el taller, Diana no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Había algo en el ambiente, algo en las muñecas que la rodeaban, que la hacía sentirse observada, casi como si esas figuras inertes estuvieran esperando el momento adecuado para moverse. Pero, una vez más, trató de reprimir esos pensamientos, recordándose a sí misma que todo estaba en su cabeza. Joel la condujo hasta una pequeña sala en la parte trasera, donde una única muñeca estaba expuesta en una mesa de trabajo. Estaba cubierta por un velo de encaje, lo que solo aumentaba la expectativa de Diana. Joel, con un gesto teatral, retiró el velo, revelando la creación. Diana se quedó sin palabras. La muñeca era increíblemente hermosa, con un rostro delicado que parecía casi humano. La piel de porcelana era suave y tenía un tono cálido, como si estuviera hecha de carne y no de barro cocido. Pero lo que realmente la dejó atónita fueron los ojos de la muñeca. Eran idénticos a los suyos, del mismo color y con una profundidad que parecía imposible en una figura inanimada. «Es
Es asombrosa, dijo finalmente Diana, acercándose a la muñeca con una mezcla de admiración y aprensión. ¿Cómo es posible que hayas capturado tantos detalles? Joel sonrió, satisfecho con la reacción de Diana. Es la culminación de años de trabajo, de perfeccionar mi arte. Pero hay un último toque que necesito antes de que esté completa, y para eso, necesito tu ayuda. Diana lo miró con curiosidad, aunque una parte de ella comenzaba a sentir una pequeña alarma en el fondo de su mente. ¿Mi ayuda? ¿Qué necesitas que haga? Es algo muy sencillo, respondió Joel, caminando hacia una mesa cercana donde estaban dispuestos varios instrumentos de trabajo. Quiero que pongas tu esencia en ella, que toques la muñeca, que le des vida con tu propio ser. Es un proceso simbólico, pero es lo que hará que esta muñeca sea verdaderamente especial. Diana dudó por un momento. Había algo en la forma en que Joel hablaba que la hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo había un magnetismo en su voz, una fuerza que la empujaba a seguir adelante. Finalmente, asintió y extendió la mano hacia la muñeca. Al tocarla, sintió un frío extraño recorrer sus dedos, una sensación que no esperaba de la superficie de porcelana. Eso es todo, Diana, dijo Joel con un tono suave, pero con una emoción contenida. Solo un poco más de tiempo, y todo estará listo. Sin embargo, en ese preciso instante, Diana sintió un pinchazo en la palma de su mano, como si una aguja se hubiera enterrado en su piel. Retrocedió bruscamente, pero era demasiado tarde. La habitación comenzó a girar a su alrededor, y su visión se nubló. Intentó hablar, pedir ayuda, pero las palabras murieron en su garganta. La última imagen que vio antes de caer en la inconsciencia fue la sonrisa triunfante de Joel, una sonrisa que revelaba la verdadera maldad detrás de su rostro envejecido. Cuando Diana recobró la conciencia, se encontró atada a una mesa de piedra en una sala oscura. La única luz provenía de las velas dispuestas en círculo a su alrededor, y en el centro de la sala estaba Joel, recitando palabras en un idioma que ella no podía comprender. La realidad golpeó a Diana con una fuerza devastadora. Estaba atrapada en el corazón de algo que no podía explicar, algo terrible y antiguo que estaba a punto de sucederle. Intentó moverse, pero sus fuerzas la habían abandonado. Todo lo que podía hacer era observar con terror mientras Joel continuaba su macabro ritual. Sintió una presión en el pecho, una fuerza invisible que parecía absorber su vida, su esencia. Y entonces lo entendió. Joel estaba robando su alma, drenándola de su cuerpo para darle vida a esa muñeca. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la desesperación la envolvía. No quería morir, no así. Trató de luchar, de gritar, pero todo fue en vano. Poco a poco, sintió como su vida se desvanecía, hasta que finalmente, el mundo se volvió oscuro y el silencio la envolvió. En la mesa de trabajo, la muñeca abrió los ojos. Ahora, esos ojos, tan parecidos a los de Diana, contenían un alma atrapada, una conciencia desesperada que intentaba aferrarse a lo poco que le quedaba de humanidad. Joel, al observar su creación, sintió un profundo placer al ver cómo la muñeca lo miraba, no con la mirada vacía de un objeto inanimado, sino con la desesperación y el miedo de alguien que se da cuenta de su destino. La oscuridad era absoluta. Diana no podía sentir su cuerpo, no podía moverse ni hablar. Solo había un vacío interminable que la envolvía, un abismo sin fin en el que su mente parecía flotar. Durante lo que le pareció una eternidad, estuvo sumida en esa negrura, atrapada en un estado entre la vida y la muerte, donde el tiempo no tenía significado. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Una pequeña chispa de conciencia parpadeó en su mente, como si una luz tenue tratara de abrirse paso a través de la oscuridad. Al principio, era solo una sensación, un débil impulso que apenas podía percibir. Pero con el tiempo, esa chispa creció, trayendo consigo una creciente conciencia de sí misma. Diana recordó su nombre. Luego, sus recuerdos comenzaron a fluir, fragmentados al principio, pero luego con mayor claridad. Recordó su vida, su hogar, la librería, los libros que tanto amaba. Y luego, recordó el taller. La invitación de Joel, la muñeca, el frío toque de la porcelana y el horror. Recordó estar atada, sintiendo como su vida era drenada, su alma arrancada de su cuerpo. El miedo se apoderó de ella cuando comprendió lo que había sucedido. Estoy atrapada, pensó Diana, su mente luchando por aceptar lo que sabía que era cierto.
No estaba viva, pero tampoco estaba muerta. Estaba encerrada dentro de la muñeca, una prisión de porcelana que Joel había creado para ella. Intentó moverse, hacer algo para liberarse, pero no podía. Estaba atrapada en ese pequeño cuerpo, incapaz de controlar sus movimientos. ¿Es esto la muerte?, se preguntó, su desesperación creciendo. Pero entonces, algo cambió. Notó que podía ver, aunque no tenía ojos reales. Podía percibir la habitación a su alrededor, el taller oscuro de Joel, aunque de una manera distorsionada, como si estuviera viendo a través de un velo. Sentía su presencia en el espacio, pero de una manera extraña, como si su percepción estuviera ligada a los confines de su cuerpo de porcelana. Y entonces, escuchó la voz de Joel. No con sus oídos, sino en su mente, como un susurro que se filtraba en su conciencia. «Diana, ya estás despierta», dijo Joel con una satisfacción maliciosa en su tono. «Tu alma ahora es mía, y con ella, has dado vida a mi más grande creación. Te convertirás en mi obra maestra, la joya de mi colección». El miedo se transformó en furia. «No, no seré tu prisionera», pensó Diana con determinación. Pero no pudo articular sus pensamientos, ni siquiera estaba segura de que Joel pudiera oírla. Sin embargo, esa chispa de resistencia la fortaleció. No podía dejar que Joel ganara, no después de lo que le había hecho. A medida que los días pasaban, Diana comenzó a explorar los límites de su nueva existencia. Aunque estaba atrapada en la muñeca, empezó a notar pequeños detalles, diminutas sensaciones que antes no había percibido. Podía sentir el ambiente del taller, la frialdad de las paredes, el aire viciado que apenas circulaba en la habitación. Y más importante aún, empezó a entender que tenía algún control, aunque fuera mínimo, sobre su cuerpo de porcelana. «Si puedo sentir, puedo moverme», pensó con resolución. Se concentró, tratando de mover un dedo, luego un brazo. Al principio, fue frustrante, como si estuviera tratando de mover una montaña con solo su voluntad. Pero con cada intento, notó una ligera mejoría. Un día, después de lo que pareció ser un esfuerzo titánico, logró mover un dedo. Era un pequeño triunfo, pero significaba que no estaba completamente indefensa. Mientras Diana continuaba experimentando con sus nuevas habilidades, Joel seguía con su vida, ignorante de la creciente resistencia dentro de su preciada creación. Pasaba las horas en su taller, creando nuevas muñecas, cada una más inquietante que la anterior. A veces, se acercaba a la muñeca de Diana, hablándole como si fuera un ser vivo, disfrutando de la idea de tener control sobre un alma humana. Pero Diana no estaba dispuesta a rendirse. Día tras día, trabajaba para ganar más control sobre su cuerpo de porcelana. Su odio hacia Joel crecía, alimentando su determinación. Sabía que su única esperanza de escapar de su prisión era encontrar una forma de comunicarse, de hacerle saber a Joel que no estaba completamente bajo su control. Y entonces, un pensamiento oscuro comenzó a formarse en su mente. Si no podía escapar, al menos podría vengarse. Una noche, mientras Joel dormía en su habitación, Diana hizo su primer movimiento significativo. Logró mover todo su brazo, haciendo que la muñeca se sentara en la mesa de trabajo. Era un esfuerzo increíble, y al final de él, sintió una fatiga abrumadora, pero lo había logrado. Estaba un paso más cerca de liberarse, o al menos, de hacer que Joel pagara por lo que le había hecho. Con el tiempo, Diana logró hacer que la muñeca se moviera por el taller en breves intervalos, aprovechando los momentos en los que Joel no estaba presente. Al principio, solo podía moverse por unos segundos antes de colapsar en el mismo lugar, agotada por el esfuerzo. Pero poco a poco, su fuerza creció. Un día, logró desplazarse varios metros, y en otra ocasión, casi llegó a la puerta del taller antes de que Joel regresara y la encontrara en una posición diferente a la que la había dejado. Joel, al principio, no le dio importancia a los pequeños movimientos de la muñeca, atribuyéndolos a su propia distracción. Pero a medida que las semanas pasaban, comenzó a notar que algo no estaba bien. Las muñecas no se movían solas, y menos aún tan frecuentemente como lo hacía la de Diana. Una noche, después de encontrarla en una posición completamente distinta a la habitual, una sospecha comenzó a crecer en su mente. «No puede ser», murmuró Joel para sí mismo, mirando fijamente a la muñeca. Pero la duda ya había echado raíces en su mente, y el temor de que algo hubiera salido mal en el ritual lo comenzó a atormentar.
Sin embargo, en lugar de destruir la muñeca, como había hecho con otras en el pasado cuando algo fallaba, decidió observarla, estudiar su comportamiento y ver hasta dónde llegaba su resistencia. Diana, por su parte, sabía que su tiempo se estaba agotando. Joel empezaba a sospechar, y si descubría que estaba recuperando control sobre sí misma, seguramente encontraría la manera de atraparla de nuevo o destruirla. Necesitaba actuar rápido, encontrar una manera de usar su nuevo poder antes de que fuera demasiado tarde. Así, una noche, mientras Joel dormía, Diana logró reunir todas sus fuerzas y controló completamente su cuerpo por primera vez. La muñeca de porcelana se levantó con movimientos torpes, pero firmes. Se deslizó fuera de la mesa y comenzó a caminar hacia la habitación donde Joel dormía. Sus pequeños pies de porcelana apenas hacían ruido en el suelo de madera, pero cada paso la acercaba más a su objetivo. Mientras avanzaba, sentía la presión en su pecho aumentar, como si una fuerza invisible intentara detenerla, pero su odio y deseo de venganza la mantenían en movimiento. Cuando finalmente llegó a la puerta de la habitación de Joel, se detuvo por un momento, reuniendo lo que le quedaba de fuerza y coraje. Empujó la puerta y se adentró en la oscuridad de la habitación. Joel estaba durmiendo en su cama, con una expresión de paz que contrastaba horriblemente con la monstruosidad de sus acciones. Diana se acercó lentamente a él, sintiendo la tensión en el aire. Su pequeño cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de la intensidad de la emoción que la llenaba. «Te haré pagar», pensó Diana con furia. Su cuerpo se movió hasta quedar a un lado de la cama de Joel. Extendió una mano de porcelana hacia su rostro, con la intención de despertarlo, de hacer que viera su propia creación cobrándose venganza. Pero justo en el momento en que su mano rozó la piel de Joel, él se despertó. Sus ojos se abrieron de golpe, y en ellos se reflejó el puro terror. Diana pudo ver el miedo en su rostro, pero antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, sintió una fuerza abrumadora que la empujó hacia atrás. Joel había preparado una defensa, un último recurso en caso de que algo saliera mal, y ahora lo estaba utilizando para someterla. Diana intentó resistir, pero su cuerpo de porcelana comenzó a quebrarse bajo la presión. Sentía como su alma era nuevamente atrapada, como el poder de Joel la arrastraba hacia la oscuridad. Pero, antes de ser completamente consumida, Diana logró hacer un último movimiento. Con la poca fuerza que le quedaba, extendió su brazo y agarró la mano de Joel. «Nunca estarás a salvo de mí», pensó con odio puro, antes de que su conciencia se desvaneciera en la negrura. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, el cuerpo inerte de Joel yacía en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de un terror indescriptible. Y, en el rincón de la habitación, la muñeca de Diana estaba rota en 1000 pedazos, pero en su rostro de porcelana aún quedaban rastros de una mueca de satisfacción. La mañana siguiente llegó con una quietud extraña. El sol apenas se asomaba entre las nubes grises, proyectando sombras largas y retorcidas dentro del taller de Joel. El cuerpo del artesano yacía frío en el suelo, sus ojos aún abiertos en una expresión de terror absoluto. Pero algo más estaba presente en la habitación, algo que, aunque invisible, impregnaba el aire con una sensación de inquietud. Entre los fragmentos rotos de la muñeca de Diana, un leve brillo pulsaba, casi imperceptible, como si algo dentro de esos trozos de porcelana se resistiera a desvanecerse por completo. La esencia de Diana, aunque debilitada, seguía viva. Su alma había sufrido, había sido fragmentada, pero la fuerza de su odio y su deseo de venganza la mantenían anclada a este mundo. Horas pasaron antes de que alguien encontrara el cuerpo de Joel. Fueron los vecinos, alarmados por la ausencia del artesano, quienes finalmente se atrevieron a entrar al taller. La escena que encontraron les heló la sangre. El rostro de Joel, distorsionado por el miedo, y los restos de la muñeca destrozada esparcidos por la habitación, crearon una imagen que ninguno de ellos olvidaría. «¿Qué demonios pasó aquí?», murmuró uno de los hombres mientras retrocedía, incapaz de apartar la vista del cadáver. «Nadie lo sabe», respondió otro con voz temblorosa. «Pero algo en este lugar no está bien». Intentaron mover el cuerpo de Joel, pero algo extraño ocurrió. Al contacto, sentían un frío que parecía absorber la calidez de sus propias almas. Finalmente, con gran esfuerzo, lograron sacar el cuerpo del taller, pero ninguno de ellos se atrevió a tocar los restos de la muñeca. Había algo en esos fragmentos que inspiraba un terror profundo e inexplicable. Durante los días siguientes,
el pueblo entero habló del misterioso fallecimiento de Joel. Las especulaciones eran muchas. Algunos decían que había sido un castigo divino, otros creían que Joel había practicado algún tipo de brujería que finalmente se había vuelto contra él. Nadie, sin embargo, sabía la verdad. Mientras tanto, en el taller abandonado, los fragmentos de la muñeca de Diana permanecían inalterados, como si estuvieran esperando algo. Durante las noches, un viento extraño soplaba a través de la calle olvidada, haciendo que las ventanas del taller temblaran. A veces, una risa suave y siniestra parecía resonar en la distancia, pero nunca había nadie allí cuando alguien se atrevía a investigar. Entonces, una noche, sucedió lo imposible. Entre los restos rotos de la muñeca, un resplandor surgió, pequeño al principio, pero luego se hizo más fuerte. El aire dentro del taller comenzó a vibrar, y los fragmentos de porcelana comenzaron a moverse lentamente, reuniéndose, como si una fuerza invisible los estuviera manipulando. Diana, aunque destruida en cuerpo, había encontrado una manera de persistir. Su odio hacia Joel, su deseo de venganza, era tan poderoso que se negaba a desaparecer. Mientras los fragmentos se reunían, comenzaron a fusionarse, formando un contorno, una figura de porcelana en miniatura. Pero esta vez, no era una muñeca delicada y hermosa como antes. Lo que se formaba era una figura distorsionada, con rasgos torcidos y ojos vacíos que reflejaban el abismo del que había surgido. Era una nueva creación, un reflejo de la furia de Diana, que había tomado una nueva forma, más aterradora y poderosa que antes. Cuando la figura finalmente se completó, permaneció inmóvil por unos momentos. Luego, sus ojos vacíos se encendieron con un fuego interno. Diana había regresado, no como la muñeca frágil de antes, sino como una entidad mucho más peligrosa, impulsada por el odio y la desesperación. Joel ha muerto, pensó, recordando el terror en los ojos del artesano en sus últimos momentos. Pero no es suficiente. No hasta que cada uno de sus secretos oscuros sean destruidos. No hasta que todas las almas atrapadas en este taller sean liberadas. Diana, en su nueva forma, comenzó a moverse por el taller, explorando con una intención clara. Sabía que el poder de Joel no se limitaba solo a ella. Había otras muñecas, otras almas atrapadas en esos cuerpos inertes, víctimas de la misma magia oscura que la había atrapado a ella. Y ahora, su misión era liberarlas, y asegurarse de que ningún rastro del mal de Joel quedara en ese lugar. Mientras Diana exploraba el taller, se dio cuenta de que la magia que la había recreado era diferente. Era más poderosa, más antigua, y le daba un control que antes no había tenido. Podía sentir la energía oscura impregnando cada rincón del lugar, y con cada paso, esa energía se doblaba a su voluntad. Había algo en el sacrificio que Joel había hecho, algo que había desatado un poder que ahora estaba bajo su control. Las otras muñecas comenzaron a responder a la presencia de Diana. Aunque la mayoría seguía en un estado de letargo, algunas empezaron a moverse, atraídas por la energía que emanaba de ella. Diana sentía sus almas, fragmentadas y débiles, pero aún presentes. Sabía que si podía concentrar su poder, podría liberarlas. Con un esfuerzo mental que parecía sacudir los cimientos del taller, Diana se concentró en una de las muñecas más cercanas. Era una figura pequeña, con ojos de vidrio que reflejaban una tristeza profunda. Diana extendió una mano hacia la muñeca y sintió el tirón del alma atrapada dentro. «Vuelve a ser libre», pensó Diana, y con un impulso de voluntad, rompió las cadenas invisibles que mantenían el alma prisionera. La muñeca se estremeció, y un suspiro de alivio resonó en el aire cuando el alma fue liberada, disolviéndose en la nada. Una tras otra, Diana repitió el proceso, liberando las almas que Joel había capturado durante años. Cada liberación le daba más fuerza, pero también la debilitaba, pues la magia que la mantenía unida se desmoronaba lentamente con cada acto de liberación. Sin embargo, Diana no se detenía. Su objetivo era claro y no se permitiría fracasar. Finalmente, solo quedaba una muñeca en el taller, la más grande y aterradora de todas. Era la obra maestra de Joel, una figura grotesca con una expresión de malicia pura en su rostro. Dentro de ella, Diana podía sentir el poder más oscuro de todos, el alma de una bruja que Joel había atrapado hacía décadas. Esta muñeca no se movería fácilmente, pues estaba llena de la malicia y el odio de la bruja. Diana sabía que liberar esta alma sería su mayor desafío. Se acercó lentamente,
sintiendo como la oscuridad de la muñeca la atraía, tratando de corromperla. Pero Diana se mantuvo firme, concentrando todo su poder en un último esfuerzo. Extendió sus brazos hacia la muñeca y comenzó a recitar las palabras que había aprendido en el abismo, un antiguo conjuro que haría que la magia de Joel se deshiciera por completo. La muñeca comenzó a temblar violentamente, resistiéndose a la liberación. Pero Diana no se detuvo. Con cada palabra, el taller entero parecía estremecerse, como si el mismo edificio intentara detenerla. Pero Diana continuó, incluso cuando sintió que su propia forma comenzaba a desintegrarse. «Serás libre», gritó Diana en su mente, y con un último esfuerzo, rompió las ataduras de la muñeca. Hubo un estallido de luz y oscuridad al mismo tiempo, como si la realidad misma se desgarrara por un momento. La muñeca se partió en 1000 pedazos, y el alma atrapada dentro fue liberada con un grito que resonó en las profundidades de la noche. Pero Diana también se rompió, su forma de porcelana desmoronándose finalmente bajo la presión. Mientras su conciencia se desvanecía, Diana sintió una paz que no había conocido en mucho tiempo. Había cumplido su misión. Había liberado a todas las almas que Joel había atrapado, y había destruido su legado de terror. Sabía que no había salvación para ella, que su propia alma estaba demasiado corrompida por el odio para encontrar descanso, pero no le importaba. «Esto es suficiente», pensó mientras su visión se oscurecía por última vez. «He hecho lo que debía hacer». El taller de Joel, ahora vacío de vida y de almas, quedó en silencio una vez más. Los fragmentos de porcelana de las muñecas yacían esparcidos por el suelo, pero ninguno contenía ya el poder oscuro que una vez los había animado. Todo lo que quedaba era el eco de lo que había sucedido, una historia que pronto se convertiría en leyenda, susurrada por los habitantes del pueblo como una advertencia contra los peligros de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Y en el viento de la noche, si alguien prestaba suficiente atención, aún podía escuchar el leve susurro de una risa triunfante que se desvanecía. Si te ha gustado la historia, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Os deseo buenas noches, que sueñes con los ángeles y no te olvides de rezar.